su habitual cita de los jueves a las 10 de la mañana, en este su programa Mundo Laboral MX, que tenemos este espacio directamente por IMEFI TV, ya desde hace poco más de un año, ya vamos prácticamente para 2, y en el que me gustaría decir que nos engalanamos hoy con la presencia de dos grandes abogados, maestros ambos, que están dedicados desde hace muchísimo tiempo en la materia, y quién mejor que ellos para hablar de nuevo sindicalismo. En primer lugar, voy a hablar del maestro Valente Quintana, que ya es su segunda aparición aquí en el programa. Este es tu programa, Valente, adelante. Cuando Gracias. Quieras, tenemos tema y tenemos gente para discutirlo. Valente, para que ustedes recuerden, él es abogado especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales y cuenta con una maestría en Derecho Laboral, pero aparte es máster en Políticas de Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social, la primera por la Libre y esta por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Actualmente se desempeña como presidente de la Junta Especial número 14 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y es una situación muy interesante que esté en la Junta porque estamos cerrando este capítulo y con una nueva relación, un nuevo mundo laboral. Bienvenido, Valente, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. También tenemos con nosotros aquí a Luis Enrique Díaz Mirón Salcedo, maestro también. Él está titulado por Relaciones Internacionales por la Universidad de San Diego, también es abogado por la Escuela Libre de Derecho, donde también estudió su maestría, y pasó también por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Actualmente se desempeña como socio en el bufete Díaz Mirón y Asociados, Sociedad Civil. Luis Enrique, bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Pues nuevo sindicalismo. Como sabemos, ya tenemos prácticamente implantada ya la tercera y última etapa dentro de lo que sería la justicia laboral, pero venimos todavía viviendo aspectos nuevos dentro del mundo laboral. Lo vimos en un momento dado dentro de las relaciones colectivas con Silao, donde hubo algunos problemas de específico con una planta de productos automotrices, lo cual genera un despertar dentro de las relaciones colectivas del país. Algo que en principio parece que no nos la creemos. Parece que hay democracia sindical, parece que hay legitimación sindical. Pero la pregunta, Luis Enrique, ¿cómo ves esta situación, este nuevo sindicalismo en México? Es un momento histórico, Hipólito, muy, muy hermoso para los que nos dedicamos a esta materia, porque estamos viendo un renacimiento del derecho colectivo, de este nuevo sindicalismo, que habrá que decirlo para que nuestro público también así lo entienda. No significa que haya un resurgimiento de sindicatos que no existían, porque muchos de los jugadores son los mismos que ya estaban en el juego, están las mismas centrales, los mismos sindicatos, pero sin duda hay mucho más influencia hoy de sindicatos independientes y de líderes independientes de lo que podían tener antes. Y yo creo que lo principal que debemos de entender en este nuevo sindicalismo y en la reforma a la Ley Federal de Trabajo que trastocó la materia colectiva es que fue un cambio en la dinámica de poder, en la relación entre las empresas y los sindicatos, en la que si antes era una pirámide y en la cúspide de la pirámide estaba el patrón y el líder que podían llevar a cabo una negociación que tenía un efecto hacia abajo, hacia toda la base de trabajadores, sin tener la participación de los trabajadores, lo que está haciendo esta reforma es voltear esa pirámide. Y ya no se va a poder tener ese tipo de acuerdos, buenos, malos o regulares, entre el líder y el patrón, sin que ese tipo de acuerdo sea absolutamente conocido y aceptado, votado realmente, democráticamente votado por esa base de trabajadores en cada empresa. O sea, estamos hablando efectivamente, para que nos quede claro, de una revolución, porque se da un cambio en 180 grados con relación a esta pirámide que nos estás comentando, donde había arreglos cupulares en su momento que muchas veces ni siquiera eran conocidas por las bases. Lo que nos estás diciendo es que al invertirse la pirámide, tenemos esta situación que tiene que pasar necesariamente por reconocimiento, legitimación, conocimiento inclusive de esas condiciones que se estén negociando para poder hacerlas efectivas. Entonces, comentaste un punto muy interesante, la dinámica de poder y su cambio. Maestro Quintana, ¿cómo podemos entenderlo esta parte? O sea, México llega de buenas a primeras, se levantan
los diputados, los senadores, el señor presidente, vamos a cambiar el mundo laboral, ¿no? Porque algo no está funcionando. Y viene el cambio. O sea, ¿cómo se da esta situación real aquí en México? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, maestro Hipólito. Y es muy interesante la pregunta que nos está haciendo. Yo creo que es importante entender cuál es el contexto en el que se viene desarrollando el sindicalismo en México, si acaso sindicalismo le pudiéramos llamar a un 80% de contratos colectivos de simulación. Aquí el problema fue precisamente, o sea, beneficiaba la ley, así como estaba, a muchos líderes sindicales o pseudo líderes sindicales que también tenían la gorra del legislador. Entonces era muy complicado que en algún momento pues se dieran un tiro en el pie, cambiaran el modelo, que ya no era tanto un modelo sindical, sino era propiamente, hay que decirlo, un modelo de negocio. Tuvimos una fuerte presión por parte de nuestros socios comerciales en vísperas de firmar un tratado transpacífico en primer lugar y posteriormente lo que iba a ser el que ahora conocemos como TEMEC, ¿sí? En el año 2015 y 2016, en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, nos hicieron ciertas recomendaciones y señalamientos. En el 2015 fue la Delegación de Trabajadores de Canadá y señalaron que precisamente en México no existía una auténtica vida sindical ni una auténtica negociación colectiva. Al año siguiente ya fueron las delegaciones completas tanto de Canadá como de Estados Unidos. Se emite una recomendación por parte de la OIT y desde luego los dientes que puede tener la OIT pues son los riesgos que corren los tratados internacionales en celebrarse o no por parte de los miembros de esta organización. Entonces, digamos que ese es precisamente el medio de presión en el que se puede llevar a cabo este tipo de convenios por lo que hace a su cumplimiento. También hay que recordar que en el 2018 se ratifica el convenio número 98 relativo a la negociación colectiva y libre sindicación, pero tiene el antecedente de que en 1950 se había ratificado el convenio número 87 relativo a la libertad sindical. Luego entonces hay que tomar en cuenta pues qué fue lo que sucedió desde 1950 hasta el 2018 y por qué no se habían dado las condiciones para poder ratificar. Básicamente porque había una nula negociación colectiva. Hoy la reforma nos permite, que si bien es una reforma basada en la presión comercial internacional, esta reforma nos permite abrir el campo para una auténtica negociación colectiva y por medio de esta, pues ahora sí mejorar las condiciones de los trabajadores en nuestro país. ¿Cuál era el motivo? No es que nuestros socios comerciales fueran unas hermanitas de la caridad o se preocuparan muchísimo, sino lo que ellos buscan es, establecer si no igualdad, un acercamiento en las condiciones competitivas, en este caso por lo que hace a los trabajadores. Luego entonces, ya que ahora tenemos nosotros el panorama, o por lo menos la norma implementada para poder garantizar una auténtica representatividad por parte de las organizaciones sindicales, pues entonces hay que aprovecharla. Parte de esto pues es la constancia de representatividad que ahora nosotros tenemos bueno, no nosotros, sino quien se dedica a la actividad sindical, tiene que dar trámite ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro pues es el encargado a nivel federal de verificar que tanto en competencia federal contemplada en el 527 de la ley, como lo que nosotros conocemos como competencia local, pues exista una auténtica representatividad. Ahora, ¿qué se va a hacer con todos los contratos que existían previamente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ese es el problema. Pues para eso precisamente se implementa dentro de los artículos transitorios a la reforma del 2019, pues un protocolo de legitimación, que no es más que un procedimiento por el cual se va a garantizar que esos contratos que se tienen depositados previamente ante las juntas de conciliación, pues den ese salto al nuevo centro federal, garantizando y acreditando que efectivamente cuentan con la voluntad de los trabajadores que representan, lo cual, desde mi punto de vista, pues es muy positivo. No, definitivamente, parte de lo que estamos comentando de que es una revolución, ese sería el punto que me gustaría comentar en general, poner sobre la mesa. Suena muy bonito,
pero desafortunadamente somos muy desconfiados. O sea, de repente estamos hablando, sí, el convenio ratificado en 1950, luego tenemos otro convenio ratificado hace poco, estamos en el tema de vacaciones dignas, que lo comentamos hace poco, la iniciativa de la senadora Patricia Mercado, que tenemos una cita pendiente, senadora, todavía no me contesta su gente, pero bueno, ya me dijo que sí viene al programa. Y veo que, por lo que es en el aspecto internacional, el convenio 132 de la OIT nos da realmente 3 semanas, ¿no? Y aquí nos quedamos cortos y es una revolución. Pienso muy mal. Aquí la pregunta que yo le haría a Luis Enrique. Luis Enrique, aquí la pregunta que estas bondades del nuevo sindicalismo por lo que hace esta representación causa un cisma. De repente, de tener esta parte cupular, le estás dando poder al trabajador. Yo también lo veo bueno. Pero ¿qué hay atrás de esto realmente? Porque viene una problemática significativa. Para efectos prácticos, tenemos fechas límite en los que este cambio precisamente de este 80% que nos acaba de compartir el maestro, pues pone a temblar a las empresas. O sea, me voy a quedar, llega el próximo año, me voy a quedar sin sindicato, ¿qué viene? ¿Qué pasa? Ya les quito la oficina que le estaba dando al sindicato, o sea, continuamos con las mismas condiciones. ¿Qué pasaría, Luis Enrique? Claro. También yo añadiría ahí, Hipólito, voy a seguir teniendo no el costo que ya tengo contemplado como gasto corriente del mantenimiento de mi contrato colectivo, por decirlo en palabras muy ordinarias y comunes, y no decirlo, como decía el maestro Valente, en un esquema de simulación. Ahora, y hay mucha carnita en ese sándwich, por decirlo así. Antes de entrarle a eso, quisiera también acotar, el sistema como lo teníamos antes, no es que fuese solamente en beneficio del patrón, sino que estaba con ciertos vicios que se hicieron exponenciales al final de la vigencia de este sistema anterior, en el que los patrones llegaron al extremo de querer firmar un contrato colectivo de protección antes de que nadie les molestara ni les provocara un riesgo que justificara esa simulación, que es lo que era. Los trabajadores ni siquiera sabían que estaban representados. Y la representación era documental nada más, porque son contratos, y así lo ha dicho la Secretaría del Trabajo, y es absolutamente sabido, son contratos que tienen en su contenido simple y sencillamente los derechos que ya contempla la propia Ley Federal del Trabajo. Pero surtían un efecto de protección, y la protección era de que no podía llegar cualquier persona a emplazarte a huelga por firma de contrato sin conocer a tus trabajadores, como se podía hacer. Y eso yo se lo explico a mis alumnos y a los empresarios diciéndoles, era defendible por parte del gremio, yo podía defenderte de ese tipo de emplazamiento y ganarlo. Pero en nuestro sistema, para ganarte ese juicio, primero te tenían que estallar la huelga. Y entonces el patrón entraba en la disyuntiva de tener su negocio cerrado un mes para que yo pudiera ganarle ese litigio y quitarle a ese sindicato que lo emplazó de manera abusiva y de manera extorsionadora, o llegar a una negociación con el sindicato que le costaba menos que su cierre de un mes para que se desistiera de ese emplazamiento. Y ese era el efecto de extorsión. ¿Vale? Entonces, también llegó a ser tan real ese miedo de parte del mercado de empresarios que se dio una vuelta y se convirtió en absolutamente normal el tener un contrato de protección, lo cual no es idóneo, por supuesto que no. Y ya ahora cambiamos la dinámica de poder. ¿Qué tipo de presiones y qué tipo de antecedentes hay en esto? Sin duda tenemos presiones de parte de nuestros socios comerciales, como decía el licenciado presidente, porque si uno ve en el TEMEC que hoy tenemos vigente, en el anexo 23 en materia laboral, uno va a ver casi un índice de lo que está en nuestra Ley Federal del Trabajo hoy, y es un documento previo a nuestra ley. Entonces, uno podría decir, oye, esa ley que hoy tenemos, que nos colgamos todos los laboralistas y los legisladores el cuello y decir, ya ahora sí estamos protegiendo a los trabajadores, en realidad fue una imposición. Y nos podríamos ir muy atrás y decir que desde la institución de la OIT en 1917, los países industrializados buscaban tener una competencia
digamos, pareja con los países que no estaban industrializados, generándoles condiciones laborales homogéneas que al final, por supuesto, que benefician a los trabajadores, pero el interés fue comercial. Totalmente. Ahora, yo no lo juzgo. Qué bueno que se beneficie a los trabajadores. Al final, si ese va a ser el motivo, pero acaban beneficiando a los trabajadores, qué bueno, bienvenido. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un sistema en el que hay intereses políticos también, hay una centralización absoluta en la que lo que antes era un sistema de control para que de manera local o federal se entregaran estas patentes de corso a veces, que eran los registros del sindicato, hoy lo controla una sola entidad, tanto a nivel federal como local, para otorgar o negar este tipo de registros. Entonces, por supuesto que consideramos que esto es idóneo si se va a seguir la ley tal cual como está. Si le van a entregar a quien cumpla con los requisitos su registro y negárselo a quien no cumpla con los requisitos. Pero como tú dices, Hipólito, tendemos a ser un poquito desconfiados. Y en las instituciones pues, no hay robots, hay personas. Y las personas absolutamente somos perfectibles y corruptibles. Por supuesto. Y esto era un método de control antes. Y ojo, corremos el riesgo con que vuelva a ser un método de control, de premio o de castigo, pero controlado por una sola institución. ¿Vale? Entonces, quien tenga ese control va a tener ese poder. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso es algo observable, es algo que está ahí. Otro tema es, tenemos líderes independientes con intereses políticos o con mucha plataforma política, como lo vimos en la frontera norte con la licenciada Susana Prieto, en el tema de las maquiladoras, donde de pronto está muy mezclado qué es un posicionamiento político y qué es un posicionamiento sindical, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque este tipo de liderazgos, por supuesto, pueden mover las conciencias y las voluntades y los ánimos de los trabajadores, provocar con este nuevo sistema que los trabajadores no ratifiquen, no legitimen o no apoyen a quien los venía acompañando en un sistema muy controlado. Claro. Y se vayan por otro extremo con alguien que les promete ciertas cosas, que en el momento de prometérselos para convencer a los trabajadores, pues es como una campaña. Claro, no significa que en un momento posterior lo van a poder cumplir. Sin embargo, el riesgo aquí es que no se trata de que un presidente no haga una carretera. Se trata de que una empresa no pueda depositar una revisión porque un trabajador tenga la expectativa de un aumento del 50%, por lo menos, en una economía recesiva y que no entienda el trabajador, pues ¿por qué si mi líder me está diciendo que tú tienes una rentabilidad del 200%? Exactamente. Luis Enrique, ya se está acercando el momento de nuestra primera pausa. No se vayan, se está poniendo bueno. La verdad, todavía vamos a darle derecho a réplica al maestro Quintana porque hay algunos puntos interesantes. No se vayan, 2 minutos y estamos con ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya determinaron su impuesto definitivo de impuesto al valor agregado? ¿Saben cómo manejar todo lo que tiene que ver con las operaciones en materia de comercio exterior respecto al IVA? Tiene muchos detalles. En el 2022 tuvimos una modificación, hay que determinar una proporción de acreditamiento. ¿Sabes cuál es el documento fuente y fehaciente para poder acreditar? ¿Es el pedimento? ¿Es la factura? Acompáñame, soy Deyanira Arisbe y te espero en este curso, Tratamiento del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. IMEFI te invita al magno evento Reformas Fiscales 2023. Contamos con 2 modalidades, presencial y en línea. Si eres del interior de la República, contamos con precios preferenciales en hospedaje en la propia sede del evento. Para esta edición de Reformas Fiscales 2023, contamos con la participación especial de Luis Fernando Valderas, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de Prodecom, quien compartirá algunas ideas cruciales junto con los expositores de confianza de Grupo IMEFI que tú ya conoces. No te quedes fuera, aprovecha los precios de preventa y aparta tu lugar.
Para mayor información, mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx o mándanos un WhatsApp al 55 81 54 74 37. Queridos amigos y colegas, es un placer saludarles y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros. El maestro Luis Enrique Díaz Mirón nos está poniendo algunos puntos muy relevantes y obviamente podrían ser preocupantes para muchas empresas. Maestro Valente Quintana, ¿algo que quiera adicionar o preocupar a la gente que nos está viendo? Bueno, yo creo que lo más importante es tomar conciencia de que todo este cambio de paradigma sindical lo que busca es, al final, beneficiar a los trabajadores, que es el motivo del sindicalismo, no aquí, sino en cualquier parte del mundo. El maestro Luis Enrique nos está dando un punto de vista, digamos, desde qué es lo que necesitan saber los empleadores, pero también es importante tener muy claro que la negociación colectiva es lo que debe de fortalecer las condiciones de nuestros trabajadores. Nosotros tenemos una ley federal del trabajo de la cual nos sentimos muy orgullosos y un artículo 123 pionero en el constitucionalismo social, pero lo que también estamos olvidando es que tenemos una de las peores condiciones para nuestros trabajadores, ni siquiera a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, lo cual es bastante preocupante. Por eso nuestros socios comerciales nos están solicitando, nos piden, nos presionan para que demos, no para que mejoremos en automático las condiciones de los trabajadores, sino para que podamos crear las bases para que ellos utilicen los mecanismos que constitucionalmente tienen consagrados, así como en la ley, como son el derecho a la negociación colectiva y su resultado, la contratación colectiva. Porque, bueno, nuestra Ley Federal del Trabajo es nuestro piso mínimo, ¿sí? Pero de ese piso mínimo, el objetivo que tiene el sindicato es representar y mejorar las condiciones de los trabajadores. Y un sindicato que no mejora por medio de un contrato colectivo las condiciones de sus representados, de sus agremiados, pues es una entidad que no sirve para absolutamente nada. Y eso es lo preocupante también, porque pues el 80% viene de eso. Cuando estábamos platicando acerca del protocolo de legitimación, pues lo que encontramos es primero un porcentaje de contratos pues muy bajito que se han podido legitimar. Pero eso no es casualidad, eso tiene una explicación muy sencilla. Si estamos hablando que del 80, del 100, solamente el 20 eran contratos reales, abiertos, negociados por las partes, por los factores de la producción, pues entonces vamos a apostarle a ese 20%. Entonces es el 14 del 20. El otro 80%, pues los líderes sindicales a lo mejor no tienen las tablas, no tienen las herramientas o no tienen la cara, si lo quieres ver así, para presentarse en los centros de trabajo y decirles a los trabajadores: yo soy fulanito de tal, soy tu líder sindical desde hace 20 años y apenas te estás enterando, tenemos un contrato colectivo pues que se mantiene al piso mínimo que nos da la ley, y no he cumplido con mi propósito en estos 20 años, que es mejorar tus condiciones. Por eso es efectiva la negociación colectiva, para eso funciona la contratación y desde luego el medio de presión que tienen como derecho los trabajadores para sentar al patrón a negociar, ¿sí? Nuestro contrato colectivo podríamos decir que es una excepción a la regla de que los contratos son un acuerdo de voluntades, porque en realidad el empleador es raro
que solito tenga la voluntad de sentarse a negociar mejores condiciones. Como no existiría realmente mucha voluntad por parte del sector empresarial para sentarse a negociar estas condiciones, es necesario hacer efectivo ese derecho de huelga. Pero como bien decía el maestro Luis Enrique, en su momento era una huelga que primero se estallaba y después se calificaba, ya sea como legalmente existente o como justificada. Ahora lo que se pretende es primero garantizar que efectivamente si tú vas a firmar o vas a emplazar a huelga por la firma de un contrato colectivo, bueno, de entrada, tramita tu constancia de representatividad. ¿Quién eres? ¿Sí? Ahora, para poder celebrar un contrato colectivo, primero necesitamos la constancia de representatividad. Eso únicamente para garantizar que esa organización sindical tiene la legitimidad que le dan los trabajadores, ¿sí? Sus bases. Pero no únicamente se limita ahí, porque después, una vez negociado ese contrato colectivo, se vuelve a bajar con las bases de trabajadores para que sean ellos quienes lo revisen y que sean la mayoría de los trabajadores sindicalizados quienes den su aprobación al contenido de ese contrato colectivo, ¿sí? Luego entonces, todavía hay muchas cosas que tenemos que mejorar, desde luego. Claro. Todavía cuando nosotros pensamos en la libertad sindical, pues nos falta mucho por poder llegar a eso. Hay que recordar que la libertad sindical maneja 3 puntos, ¿sí? Formando, digamos, una forma geométrica como triángulo, 3 puntos fundamentales. En primer punto tenemos la libre sindicación. Y la libre sindicación se refiere a que un trabajador, de entrada, los derechos colectivos de los trabajadores, hay que decirlo, nacen de lo individual, nacen de la voluntad del trabajador para poder pertenecer o no pertenecer o incluso formar nuevas organizaciones sindicales. Y aquí, pues nosotros todavía nos encontramos, por ejemplo, con el artículo 395 de la ley, la cual pues permite al sindicato tener dentro del contrato colectivo que únicamente sean aceptados los trabajadores de un centro de trabajo, ¿sí? Que estén afiliados a esta organización, lo cual rompe por completo la libre sindicación. Yo debo de tener la voluntad de pertenecer o no y ejercer esa libertad. Y esa no existe. Claro, después pueden decir, renuncio ya a la organización sindical y ya no me corren, ¿no? Porque acuérdense que de la cláusula de exclusión, pues le mocharon la mitad, declarándola inconstitucional. Inconstitucional es completa esa cláusula, ese artículo 395, la secuela de lo que fue y que todavía queda plasmado en la ley, pues es completamente inconstitucional. Otro de los puntos, la autonomía sindical. Una organización sindical nace de, por y para los trabajadores. Y tiene reglas, por supuesto que tiene reglas, pero esas reglas deben de estar establecidas dentro de sus estatutos. Estatutos que deben de provenir del órgano máximo de toda organización, que es la Asamblea Sindical. Y nosotros notamos que, desde luego, por toda la experiencia que hemos traído, toda la historia, pues hay muchas imposiciones y medios de control que establece desde la ley el gobierno hacia las organizaciones sindicales, temas de transparencia, por ejemplo. Sí, claro. Un sindicato debe de transparentar sus fondos, claro, a sus agremiados. Aquí es la obligación de transparentarlos a todo mundo. En general. Incluso hablando de los sindicatos que de sus recursos provienen de entidades públicas, como pensando en el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Sí, claro. ¿Sí? Una vez que esos fondos están dentro de la organización sindical, son fondos del sindicato y dejan de ser fondos públicos, y eso hay que recordarlo. Sí. Y pluralidad sindical, ¿sí? Libre sindicación, autonomía sindical, pluralidad sindical. Que un trabajador tenga el derecho y la libertad, dentro de todo un abanico de opciones, agremiarse y afiliarse a la organización sindical que mejor le convenga. Yo únicamente conozco un ejemplo en el cual hay 2 organizaciones sindicales son titulares de un contrato colectivo, ¿no? El famoso caso del Sanatorio Español. Pero eso, más que obedecer a una cuestión jurídica, obedeció en su momento a una cuestión política. ¿Sí? ¿Pueden existir diferentes organizaciones sindicales en un solo centro de trabajo? Sí, sí se puede hacer. El tema es, lo que nosotros conocemos hasta hoy, sí puede haber diferentes organizaciones sindicales en un mismo centro, pero, por ejemplo, los ejemplos que conocemos son de sindicatos gremiales. En una aeronave tenemos al piloto y al copiloto que pertenecen a ASPA,
¿no? A los sobrecargos que pertenecen a ASA, Sí. y a lo mejor el personal de mantenimiento que pertenece al Sindicato Nacional de la Industria Aeronáutica. Claro. Ahí nada más en un avión van viajando agremiados de tres sindicatos, pero que no se pueden intercambiar de organizaciones, ese es el punto, ¿no? Sí. Hoy ya la ley faculta para que los sindicatos pues no tengan que ser precisamente Tan etiquetados cerrados. como gremiales de empresas nacionales de industria, ¿no? Sigue mencionando este tipo de categoría, pero pues ya le da una apertura que ellos mismos ocupen la configuración que mejor les convenga. No, sí, claro. Entonces hay muchos Sí. puntos todavía que mejorar dentro de la ley. Todavía no alcanzamos a cumplir con aquel convenio de 1950 y el 87 de la OIT relativo a la libertad sindical. Nos falta mucho todavía mejorar el establecer el piso para las organizaciones sindicales para poder ejercer esos derechos colectivos que tienen de una manera eficiente. Claro. ¿Algo adicional, Luis Enrique? Ahora Sí, que dejó sí. muchos temas ahí. Sí, yo creo que hay que, rescato unos puntos del maestro Valente que me parecen esenciales y aterrizarlos para que sean elementos prácticos para tu foro. Las empresas hoy están obligadas a tener un contrato colectivo o un sindicato en sus instalaciones. La respuesta es no. Pero ojo, voy a cambiar también la dinámica y el ángulo. ¿Pueden las empresas hoy escoger el líder con el que quieren trabajar y el sindicato para sus trabajadores? La respuesta es no, tampoco, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar y qué es lo que debemos de tomar en cuenta hoy los empresarios en México? Los trabajadores tienen el derecho de sindicalizarse, de agruparse, de asociación, constitucionalmente reconocido como derecho humano. Tienen el derecho de negociar con el patrón y de procurarse para sí mismos y de establecer un contrato colectivo, y el patrón tendrá que ajustarse a lo que acuerde con esos trabajadores y cumplir con lo que quede ahí. Ahora, ojo, patrones, empresas, pueden vivir también sin sindicato, aún en un ámbito, en una industria o en un giro en el que esté ampliamente sindicalizado el trabajo. Sí pueden hoy no tener un sindicato. ¿De qué depende? Depende de que la revisión, que de todas maneras, ojo, aunque no tengan un contrato colectivo, la revisión de las condiciones de trabajo las lleven a cabo de manera continua y permanente, en tiempo real, las empresas, con sus trabajadores, para que no existan condiciones que le den a los trabajadores motivo para buscar protección. Exacto. Que la empresa sea un lugar en el que haya mejores prácticas, que los trabajadores quieran estar ahí porque estás en las mejores condiciones de mercado, y que si no estás en las mejores condiciones de mercado, sepas que te puedes cambiar de empresa y te las van a dar. Y entonces tú te conviertes, como hoy en día se puso de moda, en el activo más importante de tu patrón, ¿vale? Tú le generas valor. Si las empresas no se ponen este tipo de idea y de pensamiento, vamos a seguir teniendo necesidad de que los trabajadores se protejan y vamos a seguir viviendo en una dinámica de choque como marxiana, ¿no? Sí. El patrón contra el trabajador. Cuando lo que hoy deberíamos de tomar en cuenta es que esa revisión de las condiciones se tiene que hacer en tiempo real. Ojo, no por los recursos humanos que están en una oficina, por el operador, por el supervisor del trabajador que le niega salir temprano, que le impone horas extras que luego no le paga, que lo maltrata, que es déspota. Ese supervisor es quien tendría que estar procurando que sus propios operadores tengan mejores condiciones para que él sea su aliado y no su enemigo. Por supuesto. ¿No? Y esa es la ideología que tenemos que tener en las empresas. Que es una ideología que, como lo comentaba hace rato, es una revolución definitivamente, porque dentro del bienestar de lo que serían las fuentes de trabajo, precisamente un clima laboral adecuado es lo que va a ser el caldo necesario para que se tenga realmente una representación, un equipo, ponerse la camiseta, definitivamente. A ver, me gustaría plantear nada más ya para el cierre de una pregunta, 3 minutos nada más. Valente, yo soy uno de esos 80% de empresas que tengo sindicato de protección, o sindicato de contrato de simulación. ¿Qué va a pasar? Bien, ahorita ya estamos preparando hasta la posada, ya viene el Black Friday, vamos a ver qué nos compramos. Mayo está a la vuelta de la esquina y bueno, pues, ¿qué hago? O sea,
desde el punto de vista del trabajador, del empresario, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer para estar bien el próximo año? Bueno, yo creo que lo más importante es regresar al tema de la legitimación. Hay que estar, algo que tenemos que hacer no únicamente los empresarios, sino que tiene que hacer o tenemos que hacer todos los actores de este gremio laboral, es cambiar de ideología. Hoy el patrón ya no puede seguir pensando en negociar tras bambalinas, ¿no?, las condiciones que van a tener sus trabajadores con un pseudo líder sindical. Eso ya no existe y es algo que nos debemos de quitar por completo de la cabeza. Como bien dice nuestro amigo Luis Enrique, pues es momento ya de sentarnos a negociar efectivamente pensando en las condiciones de los trabajadores. Hoy ya no puedo elegir a mi líder, ¿no? Hoy ya eso se terminó. Ahora los trabajadores van a elegir a su líder y así siempre debió haber sido. Los trabajadores van a legitimar a un representante para que ese representante sea el encargado de negociar sus condiciones y mejorarlas. Luego entonces, yo como empresario, ¿qué debo de hacer? Pues tomar conciencia de eso, empezar a preparar equipos efectivos que se encarguen de las relaciones laborales, invertirle a la capacitación de mi gente, ¿sí? Y las organizaciones sindicales, o incluso apoyar a que las organizaciones sindicales también inviertan en la capacitación de su gente para tener una negociación colectiva profesional, claro, con los conocimientos y las herramientas adecuadas, tomando en cuenta que el punto o el objetivo al que tenemos que llegar es la mejora de las condiciones. Pero ahora, la mejora de las condiciones de los trabajadores, si le quitamos ese tinte romántico que tiene, únicamente se puede dar, y hay que decirlo también con toda franqueza, mejorando las condiciones del propio centro de trabajo y las utilidades de ese negocio. Ya se acabó aquella vieja ideología marxista que hablaba de la lucha de clases. Hoy ya no. Hoy tenemos que hablar nosotros de concertación social, entender que si al empleador le va bien y mejora sus utilidades, esa mejora en las utilidades se debe de traducir también para nosotros en una mejora de las condiciones, ¿sí? Hay condiciones de pagar y también condiciones de otorgar, como las vacaciones. Hoy el legislador se está encargando de mejorar en ese sentido esa condición de manera general para los trabajadores, pero el sindicato no se debe de quedar ahí. Si acaso tenemos 12 días de vacaciones al año de trabajo como un mínimo, el sindicato lo que debe buscar es mejorarla, porque esa precisamente es su tarea. Entonces yo como empleador tengo que prepararme y tomar conciencia en que ahora toca negociar, toca sentarse en la mesa con una representación de trabajadores para comunicarnos de entrada, fortalecer esas herramientas de comunicación que debe de haber entre ambos factores y ver cuál va a ser la estrategia que voy a seguir para mejorar, pero con un mejoramiento de condiciones de los trabajadores que sea sustentable. No puede haber mejora en los trabajadores o en sus condiciones si no existe esa sustentabilidad. Hay que acordarnos lo que le pasaron a nuestros amigos de Luz y Fuerza, ¿no? Inflaron su contrato de una manera maravillosa, pero no era sustentable y desapareció. Mataron a la vaca, definitivamente. Un minuto para alguna recomendación, algún comentario adicional. Solamente tenemos un minuto para cada uno, Luis Enrique. Sí, muchas gracias. Yo le diría al foro, a los empresarios, a los administradores de las empresas, no tengan miedo de entrarle a este tema. Si no es algo que ya atendieron, ya van tarde, pero están en tiempo todavía. Todavía se puede. El límite para la legitimación es el día del trabajo del año que entra, ¿vale? Y, ojo, dense cuenta que sí pueden vivir sin sindicato si están dispuestos a hacer internamente la labor. Por supuesto, hacer el trabajo. Valente, un minuto. Bueno, pues nada más hay que recordar primero, no hay que tenerle miedo al sindicalismo activo, no hay que tenerle miedo a la negociación. Hay que recordar que Alemania, por ejemplo,
es uno de los países que tiene más activa su negociación colectiva e incluso un mayor número de estallamientos de huelga, y también es uno de los países top en cuanto a productividad. Entonces hay que entrarle y mejorar las condiciones de todos. Perfecto, esa parte me encantó, no te miedo. Muy bien. Bueno, pues los datos, si ustedes quieren contactar a alguno de nuestros invitados, ya pasaron en pantalla y también se los compartimos aquí en IMEFIC con mucho gusto, y solamente me resta agradecerles la presencia de ellos. Aquí en esta su casa, cualquier tema, adelante. Aquí será siempre algo que llamará la atención dentro del amplio mundo del derecho laboral en México. Y estamos aquí en Mundo Laboral MX todos los jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias sobre todo a ustedes que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.